Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala. Soy fundador y coordinador del Círculo de Estudios Antiespecistas. Este es el radio podcast del Círculo. Hola, ¿cómo están? Hoy les quería leer y conversar un poco sobre un artículo publicado en la página Política y Animales.org, todo esto en inglés, escrito por Darío Müller, con el título Historia y Conocimiento de Organización, y incluyendo este concepto más allá del vanguardismo de los derechos de los animales, donde hay una crítica al movimiento por los demás animales, específicamente por los animal rights, y vamos a estar tratando de entender cuál es su punto. Yo tengo algunas diferencias, como él encara lo que llama vanguardia. Tengo otro concepto sobre vanguardia, pero entiendo el punto en sí. Y lo vamos a estar compartiendo, tratando de comprender por qué funciona como funciona y quiénes son los artífices de este movimiento y por qué Müller llega a unas conclusiones en las cuales por lo menos deberíamos de reflexionar. Este artículo identifica una perspectiva filosófica ignorada, pero generalizada del movimiento por los derechos animales. El vanguardismo por los derechos animales, esta sostiene que, 1, el arco de la historia, a través de una conciencia moral cada vez mayor, se inclina hacia la liberación animal. 2, los activistas por los derechos de los animales son conscientes de la verdad moral en lo que respecta a las relaciones entre humanos y animales gracias a un privilegio moral epistémico. Y 3, el principal imperativo moral para los activistas por los derechos animales es aumentar la conciencia moral de las masas. El artículo luego plantea 4 puntos sobre el vanguardismo por los derechos de los animales. Primero, se puede encontrar en una amplia gama de literatura sobre los derechos animales. Segundo, es el blanco de muchas objeciones comunes contra los veganos y los activistas por los derechos de los animales. Y tercero, representa un obstáculo para el éxito del movimiento por los derechos de los animales. En cuarto lugar, rechazarlo conscientemente conduce a una filosofía más convincente del activismo por los derechos de los animales, denominada colectivismo crítico por los derechos de los animales, que se basa en los principios de que el cambio social es contingente, que todos tienen un acceso ampliamente igualitario a la verdad moral y que los activistas deben centrarse en la organización colectiva más que en la persuasión individual. Deben desmantelar los sistemas de explotación animal. Los filósofos del pasado a veces han restado importancia a esto, considerándolo en gran medida una cuestión política, Reagan 2004, pero también es una cuestión de conceptos y valores. ¿Es permisible algún medio eficaz? ¿Con qué criterios se deben determinar los objetivos de una campaña? ¿Quién es un aliado adecuado y quién un blanco adecuado para la crítica? Y así sucesivamente. Estas preguntas exigen una filosofía del activismo por los derechos de los animales. Los debates en este campo se han centrado tradicionalmente en la oposición entre el bienestarismo y el evolucionismo, para eso véase Francione, Gardner, Bren, así como en la crítica de las estrategias tradicionales de los derechos de los animales, el papel del compromiso y la reivindicación de tácticas activistas específicas. Véase Müller, 2022, para una visión general. Por los derechos de los animales, que a menudo se da por sentado, denominado vanguardismo por los derechos de los animales. Como su nombre lo indica, se trata de una variante del pensamiento vanguardista, es decir, una concepción del cambio social desde la perspectiva de un grupo selecto de miembros del movimiento que, con base en su visión superior, deben liderar a la masa hacia el futuro. Véase Gray. A continuación, describiré esto. Abordaré este tema en la sesión 2. A continuación, haré 4 observaciones al respecto. 1. Se puede encontrar en una amplia gama de literatura sobre los derechos de los animales.
2. Es el blanco de muchas objeciones familiares contra los veganos y los activistas de los derechos de los animales. 3. Representa un obstáculo para el éxito del movimiento por los derechos de los animales. 4. Rechazarlo conscientemente conduce a una filosofía diferente y más convincente del activismo por los derechos de los animales. El colectivismo crítico por los derechos de los animales. Al plantear estos puntos, el artículo pretende poner sobre la mesa la noción de vanguardismo por los derechos de los animales, para que filósofos, científicos sociales y activistas la utilicen. Por lo tanto, su principal contribución no es empírica ni normativa, sino conceptual. Esta corriente es tan omnipresente que uno puede pasarla por alto como el bosque tras los árboles. Permítanme ofrecer una breve descripción de este tipo de vanguardismo antes de profundizar y dar ejemplos de su influencia en la sección. El vanguardismo por los derechos de los animales, vanguardismo con B mayúscula para abreviar, se caracteriza por su compromiso con tres perspectivas. Una, historia teleológica, el arco de la historia a través de una conciencia moral individual cada vez mayor se inclina hacia la liberación animal. Epistemología privilegiada, gracias al acceso epistémico privilegiado, los activistas por los derechos de los animales son conscientes de la verdad moral cuando se trata de las relaciones entre humanos y animales. 3. Proselitismo. El imperativo moral principal de los activistas por los derechos de los animales es aumentar la conciencia moral de las masas. La historia tiene una dirección y un propósito. Es posible que algunos tengan una visión privilegiada de su estado final y por lo tanto sean significativamente más avanzados que otros. Dado que algunos ven el panorama completo mientras que otros no, y que la historia debe avanzar hacia su objetivo, el principal imperativo moral para los avanzados es impulsar a los rezagados. Además, dado que el progreso consiste en un aumento de la conciencia moral individual, los activistas deberían centrarse en sensibilizar a los foráneos a la verdad moral. Nótese que un compromiso, entre comillas, puede venir en el modo de creencia, pero no necesariamente. El compromiso puede ser práctico. Por ejemplo, si uno asume a los efectos de la toma de decisiones que son verdaderas o esperanzas que sean verdaderas o actúa como si eran ciertas. El vanguardismo es una visión proposicional, pero también es un marco. Véase Camp 2019, que enfatiza ciertos conceptos y valores. El vanguardismo por los derechos de los animales es una perspectiva dentro de la filosofía del activismo por los derechos de los animales. Sin embargo, no es una perspectiva que los filósofos se hayan esforzado por aclarar y defender. Más bien, surge como un patrón en los escritos de diversos filósofos y activistas. Mi objetivo aquí es ayudar a otros a reconocer este patrón al observarlo, proporcionando ejemplos de textos sobre derechos animales en inglés. Consideremos los siguientes ejemplos de historia teleológica, epistemología privilegiada y proselitismo. La historia teleológica es la perspectiva según la cual el arco de la historia se inclina hacia la liberación animal mediante una conciencia moral individual cada vez mayor. Esta combina varias perspectivas distintas. Que la historia tiene un propósito, que este propósito incluye la liberación animal y que la historia avanza hacia esa meta de forma continua o en pasos minúsculos y discretos en términos de conciencia moral individual. La afirmación de que muchos teóricos y activistas por los derechos de los animales operan desde una comprensión teleológica de la historia o desde cualquier perspectiva histórica puede resultar sorprendentemente al principio. Sin embargo, no es raro que se alegue que el movimiento por los derechos de los animales está destinado a triunfar. Un ejemplo es sencillamente la frecuente cita de la famosa frase de Martin Luther King. El arco moral del universo es largo, pero se inclina hacia la justicia.
Por supuesto, la propia certeza de King se basa en su fe en que el poder de Dios está del lado de la justicia, de modo que la justicia está destinada a triunfar en última instancia. Si bien algunos teóricos de los derechos de los animales pueden compartir las opiniones teleológicas de King, quienes invocan la cita a menudo no lo hacen, pero incluso en forma secularizada, la cita sugiere que la justicia está destinada a triunfar por algún principio cosmológico. Consideremos otra cita motivadora del movimiento por los derechos de los animales. Al principio de El caso de los derechos de los animales, Tom Reagan citó a John Stuart Mill: todo gran movimiento debe pasar por 3 etapas: ridículo, debate y adopción. Reagan 2004. La frase es un elemento básico de la retórica de los derechos de los animales, como señala Jasper en 1997, y aparece constantemente en escritos a favor y sobre el movimiento por los derechos de los animales. El propio Mill fue bastante explícito en su visión teleológica de la historia, y esta visión es menos alejada del pensamiento del movimiento actual por los derechos de los animales que la de King. Mill provenía de una tradición que consideraba el progreso intelectual como el motor del cambio histórico, y sostenía que tan pronto como la humanidad haya entrado en la etapa de la ciencia positiva, la tendencia general es y seguirá siendo, salvo excepciones ocasionales y temporales, la de la mejora, una tendencia hacia un estado mejor y más feliz. Aunque Mill no consideraba que el progreso estuviera garantizado pase lo que pase, sí creía que éste surgiría inevitablemente con la condición de que el conocimiento aumentara y la sabiduría del arte político prevaleciera. Lo que Dios hizo por King, la ciencia y la política basada en la ciencia lo hicieron por Mill. En las últimas páginas del El caso de los derechos de los animales, Reagan invocó precisamente esta imagen al predecir una nueva revelación, un nuevo despertar. Una era inminente de mayor conciencia moral. Buen miliano de espíritu reconoció que el progreso no llegará. Historia teleológica. Reiterando la historia teleológica, es la perspectiva según la cual el arco de la historia se inclina hacia la liberación animal mediante una conciencia moral individual cada vez mayor. Esta combina varias perspectivas distintas. Que la historia tiene un propósito, que este propósito incluye la liberación animal y que la historia avanza hacia esa meta de forma continua o en pasos minúsculos y discretos en términos de conciencia moral individual. La afirmación de que muchos teóricos y activistas por los derechos de los animales operan desde una comprensión teleológica de la historia o desde cualquier perspectiva histórica puede resultar sorprendentemente al principio. Sin embargo, no es raro que se alegue que el movimiento por los derechos de los animales está destinado a triunfar. Un ejemplo es sencillamente la frecuente cita de la famosa frase de Martin Luther King: el arco moral del universo es largo, pero se inclina hacia la justicia. Por supuesto, la propia certeza de King se basa en su fe en que el poder de Dios está del lado de la justicia, de modo que la justicia está destinada a triunfar en última instancia. Si bien algunos teóricos de los derechos de los animales pueden compartir las opiniones teleológicas de King, quienes invocan la cita a menudo no lo hacen, pero incluso en forma secularizada, la cita sugiere que la justicia está destinada a triunfar por algún principio cosmológico. Consideremos otra cita motivadora del movimiento por los derechos de los animales. Al principio de El caso de los derechos de los animales, Tom Reagan citó a John Stuart Mill: todo gran movimiento debe pasar por 3 etapas: ridículo, debate y adopción. Reagan 2004. La frase es un elemento básico de la retórica de los derechos de los animales, como señala Jasper en 1997, y aparece constantemente en escritos a favor y sobre el movimiento por los derechos de los animales. El propio Mill fue bastante explícito en su visión teleológica de la historia, y esta visión es menos alejada del pensamiento del movimiento actual por los derechos de los animales que la de King. Mill provenía de una tradición que consideraba el progreso intelectual como el motor del cambio histórico, y sostenía que tan pronto como la humanidad haya entrado en la etapa de la ciencia positiva, la tendencia general es y seguirá siendo, salvo excepciones ocasionales y temporales, la de la mejora,
una tendencia hacia un estado mejor y más feliz. Aunque Mill no consideraba que el progreso estuviera garantizado, pase lo que pase, sí creía que éste surgiría inevitablemente con la condición de que el conocimiento aumentara y la sabiduría del arte político prevaleciera. Lo que Dios hizo por King, la ciencia y la política basada en la ciencia lo hicieron por Mill. En las últimas páginas del El caso de los derechos de los animales, Reagan invocó precisamente esta imagen al predecir una nueva revelación, un nuevo despertar. Una era inminente de mayor conciencia moral. Buen miliano de espíritu reconoció que el progreso no llegará. Avanzamos un poco más en el artículo. Claramente lo vamos a ir llevando de apartes y vamos a comprender en profundidad de lo que estamos hablando detenidamente. Entonces, consideremos también un ejemplo de historia teleológica desde el activismo. En 2016, la división juvenil estadounidense de PETA lanzó una campaña, El lado correcto de la historia, instando a los estudiantes a adoptar una dieta vegana. PETA 2016. La frase El lado correcto de la historia sugiere no solo que es moralmente correcto apoyar un lado, sino también que está en camino al éxito. Green 2021. Algunas de las diversas invocaciones de la historia teleológica en esta sección pretendían ser lemas inspiradores. Puede que no expresen las creencias reales de los autores. La idea de que uno está destinado a ganar es principalmente una fuente de esperanza, lo cual puede ser útil para movilizar la base de un movimiento social. Véase, por ejemplo, Gerard, 1995. Aún así, cabe destacar que los teóricos de los derechos de los animales tienden a apelar a esta fuente particular de esperanza en lugar de otras. Cabe destacar que también se podría inspirar esperanza en visiones de utopía, en oportunidades de acción, en sentimientos de unión entre activistas y en varias otras fuentes, aunque esto no es del todo inaudito en el movimiento por los derechos de los animales. Por ejemplo, los trabajos de Donaldson, Inquilica, BTC, Pendergrass se centran en visiones. Son las apelaciones a la historia teleológica las que sirven como tropo motivacional estándar. Epistemología privilegiada. Todas las variantes del pensamiento vanguardista señalan a un grupo como crucial para impulsar el progreso en virtud de estar en la vanguardia de la historia entendida. Teleológicamente, son los menos alienados o bien tener acceso privilegiado a la verdad. Gray, 2020. En el caso del movimiento por los derechos de los animales, la epistemología privilegiada es la perspectiva según la cual los activistas conocen la verdad moral en lo que respecta a la relación entre humanos y animales gracias a un acceso epistémico privilegiado. La verdad moral se refiere aquí a verdades morales, en plural, como las afirmaciones de que los animales importan, que el sacrificio está mal, que ser vegano es bueno, etc. Pero estas diversas verdades se vinculan entre sí. Ser vegano es bueno, en parte, porque el sacrificio está mal, lo cual solo ocurre porque los animales importan, etc. Juntas, diversas verdades morales conforman un complejo cuerpo de información moral. La verdad moral en singular. Para ser consciente de esta compleja verdad es necesario conocer las verdades morales específicas que la componen, pero también reconocer sus conexiones mutuas. Lo que la epistemología privilegiada afirma, en resumen, es que los activistas por los derechos de los animales conocen y comprenden la moralidad de la relación entre humanos y animales porque están en una posición privilegiada para conocerla y comprenderla. Cabe destacar que la afirmación no se limita a que los veganos tengan razón y los carnívoros no, sino que los veganos tienen razón gracias a un acceso especial a la verdad moral, un privilegio moral epistémico, y este es un privilegio particularmente fuerte, ya que no solo otorga a los miembros del movimiento una ligera ventaja epistémica sobre los externos, sino que en efecto les otorga acceso a la verdad moral completa. En cuanto a los fundamentos de este fuerte privilegio moral epistémico,
El vanguardismo de los derechos animales es poco claro y está abierto a diferentes variantes, como suele ser el vanguardismo. Gray 2020. Una variante fundamenta el privilegio epistémico en la suerte epistémica. Cita: creo que, junto con otros vegetales morales, soy epistémicamente afortunado, somos afortunados en la medida en que se nos ha puesto en las circunstancias probatorias que nos hacen racional creer la verdad sobre la ganadería. Además, somos afortunados en la medida de que somos el tipo de personas que han adquirido buenas herramientas para manejar la evidencia. Abate 2020. Sin embargo, lo que parece ser la principal variante de la epistemología privilegiada en la literatura fundamenta el privilegio epistémico de los activistas en una virtud epistémica, una valentía al enfrentar los hechos, que en su mayor parte consiste en la ausencia del vicio opuesto, la cobardía epistémica. La ignorancia es la primera línea de defensa del especista. Sin embargo, cualquiera la vulnera fácilmente. Con el tiempo y la determinación para descubrir la verdad, la ignorancia ha prevalecido durante tanto tiempo solo porque la gente no quiere descubrirla. No me digas, me arruinarás la cena, es la respuesta habitual cuando alguien intenta contarle cómo se preparó esa cena. Singer 2002. Las ideas populares incluyen que los consumidores de carne son conformistas sin sentido. La mayoría de la gente come carne porque la mayoría de la gente come carne. Linar 2017. Vea también Coney 2011. Que son incapaces de desafiar la ideología carnista de que la carne es necesaria, natural, normal y agradable, y que se adhieren irracionalmente a categorizaciones arbitrarias de animales como comestibles o incomestibles. Joyce 2010. La respuesta sugerida emplea una gama de tácticas de comunicación veganas cuidadosamente adaptadas. Joyce 2010, Cooney y Leonard Winter. Si bien la teoría del carnismo no carece de respaldo empírico, Monteiro 2017, lo mismo puede decirse de las alternativas que presentan a los consumidores de carne bajo una luz más racional, por ejemplo, que se adhieren a valores más autoritarios. Don 2016. Una dificultad para la epistemología privilegiada es que algunas personas se involucran profundamente con los hechos y las consideraciones éticas animales, pero siguen siendo carnívoras. En respuesta, los teóricos de los derechos de los animales deben argumentar que los pensamientos de estas personas son racionalizaciones y excusas más que argumentos. Singer 2002. Y son simples o miopes. Singer 2002. Esto tiene una contraparte en la literatura activista que enumera. Excusas veganas y cómo responder a ellas. Winter sin fecha. O les dice a los lectores, tu falacia vegana es una guía única para todos. Desde la perspectiva de vanguardia, si uno plantea argumentos racionales contra los derechos de los animales o el veganismo, eso en sí mismo es una señal de irracionalidad. Hasta acá llegamos hoy, analizando este texto crítico de Müller sobre la epistemología, sobre esta idea de vanguardia, superioridad moral, que viene adentro del movimiento de los derechos de los animales, de la corriente del veganismo metafísico. Los espero en el próximo Radio Podcast para seguir debatiendo. Un abrazo a todos y a todas.